Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos, es un gusto y siempre va a ser un privilegio el poder estar aquí enseñando a los hijos y las hijas de Dios. Hoy día es domingo y estamos más que agradecidos por todas las bondades de Dios para con nosotros durante todos estos días. En verdad, Él nunca deja de sorprendernos, Dios siempre se hace presente de una forma u otra. Y bueno, Él está ahí siempre cuidando, velando, cuidando de cada uno de nosotros, sin excepciones. No importa si estás donde quiera que estés, y bueno, si estás enfermo o no, yo sé que Dios siempre nos está cuidando. ¿Y cómo es que sabemos eso? Bueno, pues porque está escrito en la palabra, está escrito en la Biblia. Desde que el mundo dejó de darle la importancia que le debía de dar a la palabra de Dios, todo se puso muy horrible. Pero, una vez más, todavía no es tarde, estamos todavía a tiempo para que todo eso pueda revertirse. Claro está, que bien claro nos lo explica Dios a través de su palabra. No todos iban a creer a su anuncio, no todos iban a hacer la palabra de Dios algo importante para sus vidas. Y bueno, así estamos hasta el día de hoy. El que cree tiene vida y el que no cree, dice la Biblia, que está muerto. Muchos son millones de los que hoy día conocemos como cristianos, quienes pues poco o nada saben acerca del verdadero plan de Dios. Y es lamentable, de verdad. Estamos viviendo tiempos donde si no tienes un conocimiento pleno de lo que realmente está haciendo Dios en estos días, pues fácil te vas a desviar de lo que es el verdadero propósito y la razón por la cual aún se sigue predicando su palabra. Muchos lo toman de la manera religiosa, que es por lo regular la única manera por la que varios millones de personas caminan, de la manera tradicional. Y eso pues todos sabemos que tarde que temprano los va a hacer ver que están yendo a todo menos hacia Dios o hacia encontrarse con Dios. Y cuando ya se den cuenta, pues será demasiado tarde. En la parábola de las 10 vírgenes claramente nos explica la Biblia que cuando estas 5 vírgenes fatuas, bueno, habían 5 vírgenes prudentes que hicieron su trabajo, que consiguieron aceite, pero las vírgenes fatuas, cuando se dieron cuenta que sus lámparas no tenían aceite y fueron a pedirle aceite a las vírgenes prudentes, a las vírgenes sabias, estas le dijeron, bueno, no podemos dárselo, así que vayan y consigan allá donde lo venden, o sea, donde hay un precio, ¿sí? Ya esto no es gratis, ¿ve? Ahora, no es que de pronto la salvación va a ser traída a nosotros con precio, no, no es así. Si ustedes leen la parábola de las 10 vírgenes, recuerden, las 10 eran vírgenes, ¿sí? Pero mucha gente viene y hierra y se equivoca con el tema de las 10 vírgenes y la mezcla con el tema de la salvación. La salvación, recuerden, el mismo Señor Jesús dijo, ninguno de los que el Padre le ha dado se va a perder. Entonces, esto de las 10 vírgenes nos hace ver cómo es que algunos conseguimos captar rápido el plan de Dios y otros simplemente por pura y mera flojera pasamos por todos estos, o mejor dicho, todas estas tribulaciones. ¿Ya? Eso es lo que sucede ahí. Es que la Biblia bien claro dice que por haberse
¿Cómo es esto? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es así como ha acontecido. O sea, no me estén buscando una quinta pata al gato y no me estén buscando algo de sin razón, porque van a aparecer a algunos políticos torpes que tenemos aquí en el Perú y seguidores de políticos que son torpes también aquí en este país. Y nunca me voy a cansar de recalcárselo a muchos de estos religiosos que en vez de confiar en Dios se la pasaron peleando y peleando por, por cuestiones de política. ¿Sí? Recién que me doy cuenta cómo es que varios son más que crédulos, son tremendo incrédulos. Y bueno, Dios nos ayude. Dios nos ayude. En esta parte del mundo está haciendo frío todavía. Recuerden, apenas hemos empezado el invierno. Así que cuídense, tomen sus debidos cuidados y bueno, pues que Dios los ayude a ser sabios en todo cuanto concierne a guardar las debidas medidas de seguridad para evitar contagiarse o contagiarnos con el COVID. Aunque algunos no lo crean, esa cosa existe y está allá afuera, ¿sí? Te quita el olfato, te quita el sabor, es algo horrible. Y bueno, me parece increíble que hay algunos que porque nunca les ha dado o porque de pronto les dio como una gripe, piensan que eso no existe. Y es una historia que por ahí alguien se inventó. No es una historia, pero ese virus, según las últimas evidencias, sí que se inventó. Hay un cierto periodista que fue aquel quien se inventó que en Irak habían bombas nucleares, hizo todo un escándalo periodístico. Los Estados Unidos fueron a Irak, bombardearon Irak, destruyeron Irak, miles y miles y miles y miles de personas han muerto en Irak y hasta ahora no se ha descubierto ni una sola bomba. ¿Ve? Entonces la cosa va por ahí. Mientras que este periodista ahora dice que el virus es sintético y sintético quiere decir que lo creó un hombre, ¿ya? O sea, no es que el virus en sí, el hombre no puede crear vida, sino que el hombre tomó un pedazo de virus de un murciélago, de un pangolín o de donde sea, lo modificó en el laboratorio y mira, valga casualidad, se le escapó y hoy día estamos en este problema. Hay que ponerlo así porque si no, ellos como que se enojan, ¿ve? ¿Quién va a poder escribir algo o decir como que de pronto vinieron y sembraron la cosa en todo el mundo, ¿verdad? Eso no es así. Pero quizás estemos ante un ensayo de lo que más adelante vayan a ser lo que se conoce, bueno, desde hace mucho y que se temía que viniera, pero ya está aquí, la guerra biológica, ¿sí? Muchos dicen que el objetivo era China, pero China logró de una manera u otra, increíble por cierto, librarse del virus. Son casi 2.000 millones de chinos y bueno, los efectos que tuvo el virus allá en este país no fue tanto como los efectos que sí vimos que se dieron en casi todos los otros países del mundo, incluido este país. Recuerden, el Perú es el país con mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes. Tenemos muchos muertos que se han registrado y también tenemos muchos muertos que todavía no se han registrado. Tenemos un sistema deficiente de salud, decimos nosotros aquí, pero cuando leemos las noticias, por cierto, las noticias serias, no es solamente el Perú,
sino España y Gran Bretaña, por ejemplo, por citar dos países en Europa que hasta antes de la pandemia se jactaban de tener los mejores servicios de salud en el mundo. Resulta que fueron al comienzo de la pandemia los dos más afectados. Y la razón fue de que sus servicios de salud eran tan deficientes como los de cualquier país. Ese es el problema, ¿ve? Les cobran tanto en impuestos y cosas y a la larga eso sirve para otro tipo de fines, para financiar otro tipo de cosas, pero nada que ver con cuestiones de política de salud pública, que es lo que se les ofrece al menos a estos países en donde se les cobra impuestos sobre impuestos y donde casi todo lo que trabajan, ya sea hasta julio o hasta octubre, es del Estado o es del gobierno. Así mismito es como funciona la cosa en muchos de estos países. Y bueno, aquí en países del tercer mundo no nos damos cuenta de cómo está sucediendo eso por allá, pero lo que sí debemos de saber es que el sistema de salud es tan precario aquí y en muchos países del primer mundo, igualito. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿quién estaba preparado para una pandemia? Se supone, se cree, se debería de tomar eso siempre como una política de gobierno. Estar preparados no para una pandemia, pero quizás para una guerra que genera igual número de muertos o de emergencias de salud como una pandemia. Deberíamos estar preparados. Pero bueno, así fueron las cosas, así son las cosas. Y bueno, al menos en este país las cosas fueron o siguen siendo horribles. Para quienes se han vacunado, solamente decirles, o para quienes se van a vacunar, de pronto no estén brincando y brincando, que ya se salvaron del COVID, porque esto que nosotros conocemos como vacunas, por cierto, está mal llamado que les digamos vacunas, porque una vacuna por lo regular nos vuelve invisibles, nos vuelve inmunes al virus, ¿ya? Pero estas vacunas que nos están poniendo no nos hacen invisible y menos nos convierten en personas que no nos vayamos a contagiar con ese virus. Todo lo contrario. Lo único que hacen estas vacunas, debido a la rapidez con la que se han elaborado, es decirle a nuestro organismo de que allá afuera existe algo que se llama el COVID y que cuando venga no se alarme y bueno, ya tenga preparado todos los mecanismos de defensa. En otras palabras, lo que va a hacer esta vacuna contigo, bueno, por cierto, mal llamada vacuna, es evitar de que cuando te contagies te vayas necesariamente a un hospital en busca de un cuarto de cuidados intensivos y va a evitar también que te mueras. Así en palabras simples. O sea, no va a evitar que te contagies, pero sí va a evitar de que la situación se te complique y por último va a evitar que te mueras. Así que es urgente y es necesario que sigas guardando las debidas medidas de seguridad. Yo sé que hay países donde a veces la cosa ha sido tan relajada que, o sea, su vida, ellos son dueños de su libertad y que, mira, somos libres. Eh, Ellos piensan que ponerse una mascarilla es ir contra sus derechos, contra sus libertades. Pero nosotros que todavía estamos en países del tercer mundo, donde se nos imponen muchas cosas, prácticamente esto no es nada más que algo más de lo que ya tenemos en el paquete de sobrevivencia como personajes del tercer mundo. Y no me sorprende que en China hayan podido vencer al COVID o le hayan podido dar batalla que en estos países no le han podido dar. En China le dicen, mire, usted se pone la mascarilla o se pone la mascarilla. En China se las tienen que poner sí o sí, porque no les queda otra, sino enfrentarse a un policía que los vaya quizás hasta matar, ¿ve?
Entonces en estos estados totalitarios la cosa como que ha funcionado, ¿ve? Pero en estos estados aparentemente libres y donde todo el mundo se cree libre de hacer lo que le plazca, bueno, ahí no ha funcionado. Entonces, lo que está pasando en Perú y muchos países de Latinoamérica no es que ellos anhelen la libertad, sino que lo que pasa en estos países del tercer mundo es que lo que prevalece más es la indisciplina, la desobediencia. No es que de pronto, mira, la gente ahí en el Perú no se quiere poner la mascarilla porque ellos están reclamando sus derechos. De eso poco o nada saben. Lo único que saben hacer es darle la contra a las reglas. Si tú pones un semáforo y ahí enciende la luz roja, créeme que los peruanos le pasan por encima igual. Les importa poco o nada que ahí haya un semáforo con luz roja, verde o amarilla. Eso es lo que está pasando y la razón por la que muchos están muriendo, no solo en el Perú, sino en todos estos países del tercer mundo, en donde gobierna y reina la indisciplina. Y los países del primer mundo tampoco no es que de pronto se han librado, andan igual. Yo he estado en varios de estos países del primer mundo y cuando yo me quedaba ahí esperando que el semáforo cambie la luz y me dé verde para poder seguir adelante, varios de estos gigantes hombres blancos de cabello rubio y de ojos azules o verdes se pasaban la luz roja como si nada. O sea, y mientras que yo pensaba que era el menos civilizado de todos ellos, resulta que era el más informado y al menos el que trataba de cuidar eh, el cumplir con todas las reglas. Pero ellos no, le pasaban encima, no les importaba tampoco nada. Y entonces me di cuenta que, bueno, el mundo realmente ha comenzado lo que se conoce como la decadencia. ¿Ya? Entonces todo lo que pensábamos que se había avanzado ahora se ha empezado a retroceder. Y bueno, lo mismo sucede en el campo espiritual. Así que Dios nos ayude y nos dé fuerza para poder entrar al tema de hoy. Es la parte 7 de la preeminencia de la palabra, la preeminencia de Jesucristo, y espero que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Antes de dejar de hablar sobre las cosas que suceden en este mundo, solamente decirles que estoy muy contento de haber leído que los científicos han cometido un error. Es lo que yo leí. Científicos cometen un error. Y yo dije, bueno, ¿y qué hicieron ahora? ¿Qué mal vamos a pagar nosotros por ellos? Y bueno, no es que de pronto la cosa se nos pone mala, sino que parece que hay algo que indica que las cosas se van a poner mejor. Y no en el tema del COVID, pero sí en el tema de contaminación que tenemos por plásticos, por error, por casualidad, por esas cuestiones que uno no se espera. Los científicos descubrieron una enzima que es capaz de descomponer el plástico. Así como lo escuchan, por error. Descubrieron una enzima que es capaz de descomponer el plástico. Ustedes saben que el plástico, si algunos decían, mira, ese plástico es eterno, pues déjenme decirles que no se equivocaron. El plástico demora en descomponerse, si no es cientos, miles de años. Así que con este descubrimiento van a comenzar a hacer estudios para aplicarlo, qué sé yo, quizás a ríos, a la tierra y a tantos lugares donde hoy día tenemos, pero millones y millones y millones y millones, por no decir gigatoneladas de plásticos que están contaminando el medio ambiente. Así que este error de los científicos no es el primer error que sucede
en la industria, pero es una esperanza para lo que viene en el futuro. Si decían que todo se estaba poniendo feo, ahora aquí llegó la solución. ¿Ves? Dios es bueno. Dios es muy bueno. Así que saludamos ese error de los científicos. Para quienes no saben de otro error muy bonito, o no es bonito, de otro error que nos vino a facilitar la vida, al menos a aquellos que estamos acostumbrados a tomar notas, y no sé si recuerdan esos papelitos de colores, por lo regular son de la marca 3M, pero hoy día tenemos un sinnúmero de empresas chinas que las fabrican, las notitas stick, las stick notes. Entonces estas vienen y están unidas con un pegamento que, bueno, lo pones sobre cualquier superficie y no se queda ahí permanentemente. Simplemente lo tomas, lo pones, lo vuelves a sacar, lo vuelves a poner, lo pones aquí, lo pones allá, las stick notes. Ese pegamento que se usa para hacer esas stick notes se descubrió por error también. ¿Sí? Resulta que alguien quería hacer un super pegamento y terminó haciendo esa cosa que era aparentemente un fracaso, pero alguien dijo, no, espérate, eso puede servir para esto. ¿Ves? Entonces, de igual manera, otro accidente que tenemos es el clip. El clip, ¿sí? Esos clips, esa barrita delgadita que usas para sujetar papeles, que está doblada de una manera apropiada y bueno, hoy día lo tienes ahí. Bueno, en fin, de esa misma manera, no necesariamente son los pastores, a veces, los que se encuentran con Dios, ¿sí? Son los creyentes más devotos los que a veces se encuentran con Dios primero que todos estos estudiosos que han terminado envolviéndose y enseñando falsas doctrinas. Entonces, la clave para encontrarnos con Dios es siempre estar meditando en Él. ¿Y cómo voy a meditar en Él si no conozco su palabra? Eso es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la solución para que eso se dé? Leer la palabra, pues, ¿ya? Leer la palabra. Hay muchos ancianos, hay muchos, voy a decirlo en todas sus letras, hay muchos viejos que por ser viejos piensan que se puede seguir salteando esa regla y no es así. ¿Ya? No es así. Así que tenga eso bien presente. Muchos de ustedes piensan que se pueden saltar esa regla, pero ya no, nunca más. ¿Sí? Nunca más. Es que a veces piensan que se pueden salir con la suya en todo. No se puede. ¿Ve? No se puede. Y mientras les estoy hablando esto, solamente decirles, al menos a los que están en Perú, ¿sí? En Perú. Hay una alerta que sale ahora sobre la disponibilidad de 60 camas, o sea, de cuidados intensivos, ¿ya? En todo Lima. Así que de pronto esta noticia tampoco no es muy bienvenida porque si hay 60 camas UCI, por lo regular sucede que la mayoría de estas personas han fallecido, ¿ya? Los que se curan actualmente cuando llegas a una cama UCI son muy pocos, ¿ya? Pero tenemos una disponibilidad de 60 camas UCI actualmente. Puedes buscarlo tú si escuchas desde Perú, desde Lima, Perú. Hay una aplicación que se llama Camas UCI y ahí puedes ver dónde es que están localizadas estas 60 camas UCI. Y para los que nos escuchan de otro país, van a decir de pronto, ¿cómo y qué tan importante es todo esto para ustedes? Es que ya no hay más. Se copa todo eso, después lo único que te queda
es que te puedan dar primeros auxilios en la sala de espera del hospital o en el patio del hospital o por último en la zona de parqueo del hospital. Así de fea es la cosa cuando aquí se llena todo eso. Y ahora le pedimos a Dios que todas estas personas sean lo suficientemente obedientes y no se descuiden en nada, porque esa variante esa variante que llegó ahora, que se descubrió por primera vez en la India y que ya está aquí, la Delta, es más contagiosa, más agresiva y fíjense, en Perú, si bien es cierto, ya empezaron las vacunaciones, ¿sí? Todavía ni siquiera hemos cubierto el 10% de la población. Así que téngalo bien en claro. Es el 1%, ¿sí? El 1%. ¿Es el 1%? No. Pero creo que ya estamos por llegar al 10%. Estamos, si no me equivoco, en el 4 o el 5 o el 6% de la población. Pero somos 33 millones de personas. Eso que estamos contando a los que el gobierno cuenta. Porque luego de ahí hemos tenido inmigrantes que han llegado aquí, que son otro milloncito. Pero eso que les estoy diciendo es con los que el gobierno cuenta, porque hay varios por ahí que ni siquiera están tomados en cuenta por el gobierno. Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, ahora sí, vamos rápidamente a nuestro tema de hoy. Y espero, confío que sea de gran bendición para todos ustedes. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cáptenlo, cáptenlo, no se vayan a desviar. El apóstol Pedro en su carta nos dice que todos nosotros hemos sido hechos para participar de la naturaleza divina de Dios. Así que esas no son palabras minúsculas, o eso no significa algo menos que lo que está escrito ahí. Ahí claramente dice que hemos sido hechos para participar de la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, hemos sido hechos con la capacidad de reproducir exactamente todo lo que Dios hizo a través de la vida de Jesucristo, una vez más aquí en esta tierra. Si no me entendiste, bueno, ahora lo vas a entender. ¿Ves? Y no solo en esto, sino que en la otra serie que llevamos los días de semana, ya saben, los días miércoles y los viernes después de las 7 van a encontrar material siempre ahí, siempre después de las 7 van a encontrar material ahí, entrando en el espíritu, y estamos explicando en estas últimas semanas cómo es que eso se va a dar en nosotros. ¿Ve? Mientras que tú estás esperando que descienda Superman o algún otro superhéroe y te defienda, ese ser sobrenatural que le va a poner fin, o uno de los que va a usar Dios para contrarrestar las fuerzas del enemigo, eres tú, quien va a venir ante este mundo, ante este enemigo, con poder y demostración del Espíritu Santo. Ya no va a ser vana palabrería, que es por lo regular todo lo que predican en las falsas doctrinas que están alrededor del mensaje, sino que vas a venir con poder y demostración del Espíritu Santo. ¿Sí?
Yo sé que en muchas iglesias no dicen abiertamente estas cosas que yo digo, porque todavía están con esa diplomacia torpe y necia de, mira, no quiero que se vengan para mi iglesia y no quiero que crean como yo crea, créanle a sus pastores. Oye, ¿cómo vas a decir eso, pues? El necio te convertiste ahora tú y vas a venir con que no quiero que descrean a sus pastores, sigan creyéndoles, ellos lo van a llevar al rapto. Los están llevando al mero fondo del lago de fuego y azufre y tú todavía con esa tontería. No, pues. Para diplomático tenemos a los políticos, pero tú no eres político, pues. ¿Ya? Y todas esas cosas me da ira santo a mí. ¿Cómo podemos venir y pretender que estamos predicando el reino de Dios y luego salir con esas tonterías? Lo que yo he dicho es verdad, pero no me crean, créanle a sus pastores, quédense con sus pastores de falsa doctrina, sigan creyendo esas tonterías de retorno, tocacinta, Joseph Perfection, Parucía, Ali Bale, a Coleman, a Truenos, esto, aquello y lo otro. Sigan creyendo esas tonteras que predican en Phoenix, sigan creyendo en toda esa basura, pero lo que les he dicho es verdad. O sea, ¿cómo vas a decir eso? Pues tienes que haber caído más bajo que el infierno para decir eso. ¿Ve? Eres un ser despreciable cuando dices eso. Eso no quiere decir ser caballero, ser respetuoso, no. Respetuoso con Dios. A estas falsas doctrinas hay que decirles por su nombre. Falsas doctrinas donde no tenemos pastores, tenemos chamanes, porque son intercesores espirituales, no sé de qué cosa, pero la Biblia dice que cuando tú intercedes y pretendes llegar a Dios de una manera alternativa, diferente, que no es de acuerdo a la adoración que Él estableció en su palabra, eso convierte a todos estos señores en hechiceros, ¿ya? Y mañana más tarde no te vayas a sorprender cuando nombren al primer pastor trans, predicador de falsa doctrina del mensaje. Así que eso está por venir y luego de ahí no va a decirme, mira hermano Luis, que tú profetizaste eso, que profeticé que la Biblia dice que eso iba a suceder. Romanos 1 sucede cuando estos se comienzan a desviar o cuando estos decidieron no quedarse con la palabra de Dios y se decidieron ir detrás de fábulas y de tantas tonterías que hoy día predican, ¿ve? Que son pura fábula, purita fábula. Aquí, en la China y donde sea. Si no estás predicando conforme a la palabra de Dios, entonces ¿dónde estamos? Y a otros vienen tontamente y me dicen, pero hermano, la palabra de Dios hoy día es el mensaje del profeta. ¿Y de dónde predicó el profeta, cabezón? De la Biblia, pues. La Biblia se convirtió en un libro nuevo para nosotros. La Biblia, ¿ya? No es que el mensaje llegó a ser un libro nuevo para nosotros. Y eso es nuestra nueva Biblia. No, no es así, no es así. El hermano Branham en alguna oportunidad dijo que él deseaba que su hija sea ministro, que sea pastor. Y me vas a decir que eso es palabra de Dios. No fastidies, ¿ya? Él también como hombre a veces se emocionaba, se equivocaba. Y hasta el día de hoy no encuentro a una o solo que no pregunte en una reunión de pastores, hermano Luis o hermanos ustedes que son hijos, que son yernos, que son familiares del profeta. El profeta en los 7 sellos, cuando habla de Noé, él dice que fueron tantos días, ¿cuántos días son en sí? Oye, que yo te voy a dar una respuesta que tú mismo se supone que la debes de tener. Si acaso te dignaste en leer la Biblia, no fastidies, pues. No necesitas de un super ungido para eso, sino que necesitas ser súper negligente para no darte cuenta de lo que está ahí escrito. ¿A qué fueron 70 semanas de Daniel? Yo no sabía que eran 70 semanas de Daniel, yo no lo leí así en el mensaje. A algunos, verdad, da ganas de decir que Dios se los lleve ya al cielo porque aquí están fastidiando. Pero mira, las cosas son así. ¿Ok? Las cosas son así. Bueno, volvamos a las escrituras. Una vez más, Colosenses 1 del 12 en adelante. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya. Pero mira, tú leíste arriba que él dice que con gozo le damos gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí, en esa posición, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, hemos sido devueltos a nuestra condición original y por consiguiente también tenemos el perdón de pecados. Eso es algo que no quiero que se olviden, ¿ya? Entonces dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, ¿ya? El que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar, o sea, de nuevo, con él dice consigo todas las cosas. ¿Quiénes son todas esas cosas? Tu silla, tu mesa, tu aparador, tu colgador de sombreros. No, esas cosas somos nosotros, ¿ya? Ahorita por cuestión de tiempo no te lo voy a leer, pero creo que alguna vez ya te he explicado eso. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ve? Dios nos ayuda a seguir entendiendo todo esto. Y bueno, pues vamos a orar y rápidamente nos vamos a poner a repasar las escrituras y otras notas que tengo aquí para poder ver con mayor profundidad todo lo que aquí hemos leído. Hoy día es la parte 7 de la preeminencia de la palabra y espero que te estés gozando. Y si es la primera vez que te conectas, ve a los capítulos anteriores o las partes anteriores que están en nuestra página web www.palabrahablada.com. Te vas a sermones y ahí vas a encontrar una lista enorme de los títulos que hemos predicado últimamente. Hoy día nos toca la parte 7, el domingo anterior fue la parte 6 y el anterior fue la parte 5, y así vas buscando y vas a encontrar todo lo que necesitas para ponerte al corriente de esta serie. Bueno, pues Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, te amo, gracias Padre, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, sigue aquí con nosotros. Tú eres un Dios vivo, eres un Dios real. Y te agradecemos por todas tus bondades y todos los cuidados que has tenido con nosotros durante esta semana. Padre Santo, queremos pedir por nuestros hermanos que están enfermos, que seas tú viniendo a su ayuda. Oramos por aquellos también que lastimosamente han perdido un ser querido, y que vengas tú a traerles consuelo. Señor, oramos por aquellos que no tienen trabajo ahora mismo. Son muchísimos hogares los que hasta el día de hoy no pueden conseguir nuevo empleo, y son muchísimos hogares que el día de hoy todavía siguen perdiendo sus empleos. Señor Jesucristo, te pedimos misericordia por todos, y que seas tú quien provea de sabiduría, quien provea de todo aquello que hace falta
para que mis hermanos y mis hermanas puedan tener una fuente de recursos y puedan tener la habilidad de llevar todos los días un pan a sus casas. Padre Santo, oramos para que este programa siga siendo de bendición, no solamente para los que están en Perú, sino para todos los que escuchan y nos siguen desde todas las partes del mundo, allá donde se habla español. Padre Santo, ayúdales a que puedan venir y sintonizarse contigo, y que puedas tú muy pronto ver a cada uno de ellos formando línea delante tuyo y diciendo: aquí estoy. Padre Santo, gracias. Gracias por todo. Seguimos buscando al último predestinado por las ondas de radio y hasta donde este internet pueda llegar. Gracias. Nos ponemos en tus manos y que seas tú guiándonos. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, ya saben, estamos con la parte número 7 de la preeminencia de la palabra. Es a veces un poco complejo el venir y enseñar estas cosas, pero es urgente y necesario que al menos las conozcan, ¿ya? Yo sé que muchos no están entendiendo de buenas a primeras, pero mi primer objetivo es que conozcan que esto existe y que en la medida que vayan revisando sus Biblias y vayan estudiando, bueno, vayan asimilando todas estas cosas. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Recuerden, un recordatorio nada más, que Dios tenía un propósito triple, ¿ya? En su gran misterio secreto, correcto, que Él tenía antes que el mundo comenzara, ¿ya? Este propósito triple de este gran misterio secreto que Él tenía antes de que el mundo comenzara es el siguiente. Primero que todo, Dios quería revelarse al pueblo, o sea, expresarse a sí mismo. Ese es el propósito triple, ¿ya? Identificarse a sí mismo en seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo, ¿ya? Cristo no es otra cosa más que decir la plenitud de la deidad en forma corporal, Cristo, ¿ya? Entonces, una vez más, para que me entiendas, Él quería revelarse al pueblo, a la gente, expresarse a sí mismo, ¿ya? Identificarse a sí mismo con seres humanos. Entonces, necesitábamos, ¿qué cosa? Tabernáculos, casitas, donde Él pudiera venir y morar. Pero estas casas tenían que ser limpias, purificadas, tenían que ser santas, ¿ya? Pablo dice: vosotros sois tabernáculo del Dios viviente, ¿ya? Hasta ahí vamos. Entonces, Él quería revelarse a sí mismo en Cristo. ¿Qué significa Cristo? Muchos, cuando yo menciono la palabra Cristo, rápidamente se van y se imaginan a Jesús, que en sus mentes está plasmadito, como ese hombre con barba y con cabello largo, y eso es para ustedes Cristo, ¿no? Pero si ustedes van a lo que realmente significa Cristo, Cristo es la plenitud de la deidad corporal, ¿ya? Corporalmente. Si esto no se entendió, escucha repetidas veces esto que estoy diciendo. Número 2. Ahora, Dios quería revelarse, ¿ya? Pero ahora viene esto. Que Él buscaba tener la preeminencia, ¿ya? O sea, él deseaba ser lo primero en lo que todos pudiesen pensar y lo primero en lo que todos pudiesen optar. Antes que cualquier cosa, Él quería ser siempre el que tenga la preeminencia.
Mientras que muchos de ustedes van a la iglesia y están pensando, ¿y a qué hora termina de hablar este predicador? Porque se me está enfriando la barbacoa o se me va a poner muy, muy feo los frijoles. Tu mente, tu corazón, todo tu ser debería de estar sintonizado con Dios, ¿ya? Debería de estar solamente pensando en Dios. Él debería de ser Él debería de tener la preeminencia en todo lo que haces. Este cuerpo de creyentes, a quienes nosotros conocemos como la novia de Cristo, es donde Él está apuntando a tener la preeminencia, ¿ya? La única manera en que Él puede venir a cumplir con su deseo de revelarse en un pueblo, para que Él pudiese venir y vivir en gente, para tener literalmente delante de nosotros la plenitud de la deidad corporal, Él tenía que tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes. O sea, ya Dios quiere revelarse en la gente, pero Él no va a poder revelarse a la gente si es que esta gente no tiene como primera opción en sus vidas el tener acceso a Dios, o mejor dicho, estar constantemente pensando en Dios. ¿Ve? Entonces, Él estaba buscando tener la preeminencia. Cuando tú ves a una iglesia, cuando tú ves a un grupo de gente, cuando tú ves a un creyente, cuya opción número uno siempre va a ser Dios, Dios está ahí. ¿Ve? Y Dios no solamente está ahí, Dios tiene que manifestarse a través de ese ente. Pero hoy día hemos confundido la preeminencia con el conocer ciertas cosas y decimos, bueno, ese hombre está ungido. No está ungido, está informado nada más. Pero no hay Dios ahí. Tú tienes que ver a Dios manifestándose. Porque hay varios informados como Jim Jones. ¿Saben quién es Jim Jones? Y otros sinvergüenzas aquí en Perú y en Latinoamérica y en todo el mundo. Que mira, venían con su información tremenda y luego se termina. Jim Jones se terminó acostando con todas las esposas de todos los que vinieron, siguiéndole a su supuesto cielo en la tierra que hizo ahí en Guyana, y terminó pues al final matándolos a todos, ¿verdad? 1,000 personas por cuestiones de aritmética y de cálculo murieron en Jonestown, y una de las más grandes e icónicas masacres de índole religiosa que hasta el día de hoy sigue usándose como ejemplo de lo que nunca debería de suceder en este mundo, ¿ya? Jim Jones, muy informado él, pero no ungido, ni siquiera era Cristo, o sea, ni siquiera tenía la deidad corporal en él. El tipo se trajo a 1,000 personas, entre ellos matrimonios, de los cuales pues él terminó de quitarle las mujeres a todos estos hombres, y ellos felices porque era Dios haciendo una obra ahí en sus familias. Que Dios ni que 8 cuartos, oye, abre los ojos. Pero como la mayoría de ellos eran fuma droga y tenían otros vicios, poco o nada les importaba eso, porque eso es lo que hay afuera, ¿verdad? Y es así, la mayoría de iglesias raras que tú vas a ver que se fundan alrededor del mundo tienen como objetivo cubrir debilidades y decirle a la gente con muchas debilidades, ya sea droga o disforias sexuales, que ahí hay una esperanza para encontrarse con Dios. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Hasta el día de hoy no me dejo de sorprender cuando veo no solamente movimientos evangélicos, sino movimientos católicos de gente loca que ahora viene y dice que Dios no es un ser binario.
y se inventan cada cosa con tal de promover todo, todo esto que le llaman la ideología de género. Así que ten mucho cuidado porque ahora con la misma Biblia van a venir y te van a explicar de que para Dios el mundo siempre fue de color arco iris y que los trans y las lesbianas, bueno, fueron llamados por Dios para predicar el Evangelio. Así mismito es como vas a encontrar de torcido todo este mundo. Y a los que no crean como ellos creen, los van a perseguir. Ya se está diseñando la lista negra que las Naciones Unidas está fabricando ahora mismo para que se persiga a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hombres y mujeres de Dios de este mundo. ¿Ya? Entonces, para que Él pudiese manifestarse en estos hombres, en estas mujeres, Él debía de tener la preeminencia, ¿sí? Él debería de tener su lugar en la iglesia, ¿ve? De manera que Él pudiese tener el mando y el liderazgo, ¿ve? Cristo era la palabra, ¿sí? Y la iglesia tiene que venir a ser la palabra cuando permite que la palabra se exprese a través de ellos. Ahora lo entendieron, ¿ya? La vez anterior no lo expliqué así tan explícitamente, pero luego de ahí me di cuenta y dije, no, espérate, vamos a explicárselos otra vez y ojalá ahora se entienda. Entonces, cuando esto sucede, lo que una vez estaba en la mente de Dios, ahora está en el cuerpo de Cristo. O sea, no sé si te diste cuenta que Jesús no podía ser burlado. Igualito, la iglesia tiene que tener discernimiento. Yo veo a varios de estos pastores, tanto aquí en países del tercer mundo, el segundo mundo y del primer mundo, según ellos son guiados por Dios. Y mira, llaman a homosexuales, a fornicarios, a lesbianos, los llaman hijos de Dios. ¿Ya? Y eso no es así, pues. Sino que ellos tienen una concepción de ser un pastor con el corazón de Dios, uno que llame a todos así con diminutivos y con cosas así. Oye, de esa manera se comporta por lo regular un gay y no un pastor, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, no confundir eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, de esa manera, solamente de esa manera, va a poder cumplirse aquel otro detalle, ¿no? Ya que si nosotros ahora vamos a tener la mente de Cristo, eso literalmente va a ser como Dios susurrándonos sus secretos a nuestros oídos, ¿ve? Dios susurrándole sus secretos a su novia, ¿ya? Entonces Dios quería identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo, ¿ya? O sea, en estos seres humanos la plenitud de la deidad corporal. Y cuando eso se cumplía, ¿ya? Cuando tú veías que Él ya llegaba a ser materializado en un ser humano, ¿qué cosa veíamos? La restauración del reino en su posición correcta, ¿ve? La restauración del reino en su posición correcta. ¿Cuándo es que vimos que cayó eso? Bueno, pues en Génesis, ¿ya? A raíz del pecado, Adán perdió todo eso, ¿ya? Porque él caminaba con Dios al fresco del día. Hoy día tú caminas al fresco del día, caminas solo, ¿ya? Pero caminar con Dios es otra cosa, ¿ya? El hombre tenía compañerismo con Dios. A eso tenemos que volver. O sea, ese propósito de Dios tenía, este gran misterio tenía un propósito triple, ¿ya?
Dios se quería revelar al pueblo, pero para que Él pudiese revelarse en ese pueblo tenía que tener a Dios en el primer lugar de sus pensamientos, de su corazón, de todo lo que ellos iban a hacer. En otras palabras, Dios tenía que tener la preeminencia. Y cuando eso se daba, cuando ya era Dios en su pueblo, cuando ya era Dios materializado en su gente, eso solamente podía haber traído a este mundo una cosa, la restauración de su reino. La restauración de su reino. Nosotros íbamos a ser parte de este reino de Dios. Estábamos volviendo a nuestra condición o a nuestra posición original. Hasta aquí creo que los que ya conocen el mensaje, los que están entendidos de todas estas cosas y después de haber visitado distintas doctrinas locas de este mundo y todas esas ofertas de estas falsas doctrinas del mensaje, ahora recién entiendes lo que es y significa esto. Así que nada tiene que ver con repetir como un tonto thunders, 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 o repetir retorno, 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 o tocar cinta, cabezón. Mira, esto tenía que ver con obediencia y sujeción al único y verdadero Dios. Deja de estar endiosando a las personas y volviéndote un torpe. Iba a decir algo más descriptivo, pero creo que esto va a sonar menos ofensivo. Deja de ser tonto y comienza a sintonizarte con Dios. ¿Ve? ¡Wow, hermanos! Estuvo celestial. Bueno, acuérdate, la parte 7 de esta serie es la que, bueno, tiene la mejor explicación de este triple propósito. ¿Ya? Ay, hermano, pero ¿y cómo va la cosa? No, pues es que mira, yo lo tengo ya como explicar, pero de pronto a veces no es que me olvido, sino que Dios te va guiando a cómo vas a decirlo, ¿ves? Y creo que hoy día está mejor explicado que cualquier otro día. No es que son tres cosas que se van a cumplir, es la misma cosa, pero tiene sus pasos a seguir, ¿ves? Es lo que tú vas a ver. Porque por ahí viene uno de estos falsos y hace quotes o citas y tú dices, mira que este es un hombre conocedor de Dios. No, no, no. Ese no conoce a Dios. Conoce, tiene información, pero no conoce a Dios. Hay varios que se paran estudiando los escritos de Lee Vail y piensan que por tener esa información ya crecieron y son tremendos. Lee Vail no avanzó más allá de sus propias ideas locas. Y por lo regular toda esa gente que rodea a Lee Vail y estuvo con Lee Vail y se metió en esas cosas no terminan de estabilizarse nunca. Porque estaban siempre viendo todo lo que Lee Vail dijo y no estaban viendo lo que la palabra de Dios decía. Por eso una vez más, y a todos los que se congregan con nosotros, siempre los tenemos allí mirando sus Biblias. Aunque algunos son desobedientes, no leen sus Biblias, pero el que está leyendo su Biblia, ese está creciendo, ese está avanzando, ese está conquistando todo lo que Dios dijo que tenía que conquistar. ¿Ves? Lugar donde pongas la planta de tus pies, eso será tuyo. Es lo que dice el Señor. Pero, ¿cómo vas a poner la planta de tu pie si Dios no está contigo, no estás conquistando nada, solamente estás pisando hormigas? ¿Y qué sabe más? Solamente estás ensuciando los zapatos. Para que eso se cumpla, tiene que cumplirse este misterio que Dios tenía, cuyos pasos son 3 y se tienen que cumplir. Y entonces, si Dios es por nosotros, ahí se cumple, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? La misma Biblia dice, en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Ahí se cumple todas esas cosas. Y Él dice, y cuando toda la palabra esté en ustedes, pidan lo que quieran que yo se los daré. Porque eso es el plan de Dios. Ojalá lo hayan entendido. Yo ya quiero terminar, me quiero ir allá a brincar, estoy contento, pero vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir.
Entonces cuando el Espíritu Santo tiene la preeminencia, Él entra a todo corazón y en toda mente. ¿Ves? Así tiene que ser. Porque escrito está que la mente que estaba en Cristo ahora está en vosotros. Pero siempre y cuando Él tenga la preeminencia. Si Él no tiene la preeminencia, ni siquiera rezando, vas a conseguir eso. Cuando Él toma el control de tu mente, literalmente estamos viendo que Él toma control de tu torre de control, que controla todo tu cuerpo y que se usa para dirigirnos. ¿Ves? Eso tiene que cumplirse. Por eso es que hace un rato usé ese ejemplo de cuando muchos están en la iglesia y están esperando que ya acabe el culto, porque si no acaba voy a tener que hacer línea en el restaurante. ¿Ve? Si no acaba el culto rápido, se me van a quemar los frijoles que los puse en fuego lento para que se cuezan en 2 horas y media más o menos que dura el culto. Me voy corriendo. Oye, mira, cuando tú te vas al culto, cuando vas a estar en tu tiempo con Dios, olvídate de estar pensando en que si los frijoles se cuecen o no. Y por último, no pongas a cocer frijoles, pues, porque de repente la gloria de Dios se hace tan grande y tan grande que al final el culto que duraba 2 horas o 2 horas y media se extiende a 4. Tú no sabes lo que puede suceder. Y no estoy hablando de esos cultos donde se lanzan a cantar y a brincar y a brincar. Yo estoy hablando de esos servicios donde uno puede estar hablando palabra pura y regocijante. Yo una vez prediqué 3 horas o más de eso. O más de una vez. A veces ha venido así y la gente muy fresca, han estado muy activos y muy contentos. Y cuando tú estás delante de la gloria de Dios, el tiempo se desvanece. Simplemente así. Cuando todos volvimos a nuestra realidad, ya habían pasado más de 3 horas, nadie estaba cansado, los menús en los restaurantes se habían acabado, pero nosotros estábamos contentos. ¿Ve? Es así. Ahora cuando no tienes palabra, pues si hablas más de 45 minutos, aburres a la gente. ¿Ve? Eso también es la otra realidad. Yo he ido a sitios donde he escuchado a alguien que está dando su charla. Ya pasaron los 40 minutos y yo por más buscando de Dios que estoy, ese hombre está que le da vueltas y vueltas no sé a qué y está tartamudeando más de lo que se debe y todo está y entonces tú dices, como que no sabe lo que está diciendo y menos se lo cree y me quiere venir aquí ahora a enseñar. Lo único que hace es brincar y hace tanta monada y ya se puso a hablar de su perrito, y ya se puso a hablar de su gatito, y ya se puso a hablar del juguete cuando era niño, y entonces tú te das cuenta, está buscando pasar el tiempo y decir algo para que, bueno, el público pague algo por lo que esté haciendo ahí adelante. Por último, la gente ya quieren que pasen la bolsa de las ofrendas porque ya se quieren ir. ¿Ve? Pero es así, es lamentable. Hay mucha gente que sale a hacer hora nada más y luego dicen, ay señores, vinieron sin Espíritu Santo. No, tú viniste sin estudiar, sin vergüenza. Y Espíritu Santo no sé si tengas, pero al menos si nos sentamos ahí para escuchar era para crecer en algo. Como dice un amigo mío, cada vez que daba una conferencia, ojalá hayan aprendido alguito. Y bueno, yo cuando voy a un servicio espero aprender mucho. Siempre voy con una pluma y con un cuaderno. Nunca me vas a ver sin anotar. Aunque sea, te tengo que criticar en ese papel, pero estoy anotando siempre algo. eh, es que es así. Yo me he sentado en lugares en donde no me han invitado a predicar, pero por cuestión de orden,
Y si estoy en algún sitio, tengo que escuchar al que está predicando, ¿no? Y ya cuando me toque ya lo destrozo y destrozo todo lo que han hecho. Pero me dan unos... Yo a veces, de verdad, sinceramente, cuando escucho a alguien que no sabe ni lo que dice, ni se cree lo que está hablando, me da un sueño. ¿Eh? Yo le debería de grabar para ponerlo ahí cuando no puedo dormir, porque me duermo de inmediato. Pero cuando viene alguien y se pone a hablar y sabe lo que habla y se está creyendo todo lo que está diciendo, oye, me pongo a tomar notas y lleno no una hoja, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de hoja, de 7 páginas de notas, y eso es tremendo. ¿Ve? Eso es tremendo. Entonces cuando ya vemos que Dios ha tomado lugar en nuestras vidas, esta otra escritura también viene a ser nuestro día a día, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí se cumple eso. No como un pentecostal que ni siquiera lee su Biblia y dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú lo ves ahí, hermanito, ¿y dónde está escrito eso? No sé, se lo escucho siempre al pastor pentecostal que dice eso y le funciona. ¿Cómo le funciona contigo? No sabes ni dónde está eso. Eso está en primera de Juan 4:4, mi hermano. Ah. Y hay otros peor todavía que me dicen y, no, eso está en tal mensaje. Este se pasó de necio ya. O sea, yo una vez escuché a alguien decir que William Branham profetizó el nacimiento de Jesús y eso fue lo peor. ¿Ya? Que el profeta dijo que Jesús iba a ser nacido una virgen y nos salvaría. Lo dijo el profeta William Branham. Yo dije, ¿what? O sea, ¿qué? Hasta ese nivel de ignorancia llegamos. Bueno, es que lo único que conocen son esos libros. No conocen ni el diccionario ni la Biblia. Y tú le preguntas, ¿y qué significa eso que acabas de decir? ¿Qué significa preeminencia? Dile. No sé. O sea, no sé ni qué significa preeminencia y me va a venir a mí a hablar de preeminencia. Agárrenme que lo mando al cielo, ¿ve? Y cosas así, ¿ve? Entonces, Dios quería manifestarse a través de gente, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y entonces solamente entonces el que está en mí, en ti, en ustedes que están llenos de Dios, es mayor que el que está en nuestros cuerpos, ¿ve? El que está en mi corazón es mayor que el que está en mi carne, ¿ve? Yo, tú, somos templos de Dios, perdón, somos un templo donde Dios, el Espíritu Santo puede morar, ¿ve? Eso es así. Eso es así. Entonces, Satanás, nosotros podemos decirle literalmente, te ordeno que salgas de mí, ¿ve? Es así, ¿ve? Así es, ¿ve? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Wow. Esto está tremendo, ¿eh? No sé si alguno de ustedes lo está asumiendo así. Pero para entender esto, bueno, de la manera como yo lo estoy entendiendo ahorita, tienes que haberte leído mucho relacionado a esto y ahorita debe de haberse acomodado tus ideas y todos tus pensamientos. Y si no, igual, tienes que estar gozando de si estás entendiendo lo que estoy diciendo. Mi español no es tan malo y mi forma de explicar espero que no lo sea tampoco. Y si no, para eso está el Espíritu de Dios y para eso está tu Biblia y tus mensajes, para que todo eso se acomode y lo termines de entender. Cuando
esta gran batalla comenzó en la tierra, tenía que haber un lugar mutuo de enfrentamiento. Había que haber un lugar. Había que escogerse un lugar para que comenzara la batalla. ¿Y en dónde se habría de librar esta batalla? Y ese campo de batalla comenzó, ¿dónde? En la mente del hombre. La duda y la fe. Y no son pensamientos o son cosas subjetivas. O crees o no crees. Son hechos. Son acciones que van a producir una reacción. Si crees, vas a vivir. Si no crees, vas a morir. Es simple. Deuteronomio, las dos leyes. El libro de las dos leyes. Cree para vida o rechaza todo esto y muere. Es lo que dice la Biblia. La mente humana entonces fue escogida como el lugar para la batalla. Donde la batalla tenía que comenzar. Y es así porque las decisiones se toman en la mente. Ahí en nuestras cabezas. Por si no sabes dónde queda tu mente. Algunos tienen la mente en el estómago. Es una broma que siempre suelen decir. Allá de aquellos que poco o nada de interés le tienen a la charla. Hay gente que está en la iglesia y está viendo la hora, ya tengo hambre, ¿no? Mediodía ya se quieren ir corriendo porque si no, los intestinos se comen entre ellos. Hay gente así, yo no sé. Teníamos un hermano hace muchísimos años atrás que era un heladero. Actualmente no sé si sigue vendiendo helados. Ya dejamos de verlo muchísimos años atrás. Estuvo visitando la iglesia por algunos meses. Y de pronto comenzamos a ver un comportamiento raro en él. Que cada vez que salía el sol, salía rápido, se iba de la iglesia. La primera vez pensamos que quizás tuvo un percance o de pronto le avisaron por el celular que tenía que salir de inmediato y pensamos que era una emergencia. Pero luego veíamos que siempre se iba. Pero la constante era que se iba cuando había sol. Ni bien salía el sol empezaba a brillar en lo más intenso, se iba corriendo. Y hasta que descubrimos que era heladero. Y entonces él tenía que irse corriendo porque era la hora de comenzar a vender helados. ¿Ve? Se iba corriendo, llegaba a su casa, se montaba en su triciclo y se iba a recorrer las calles calles y parques ofreciendo los helados. Bueno, nunca había visto un hermano heladero. ¿Ve? Así que este varón, el culto ni había terminado y se iba corriendo. ¿Ve? A veces el culto estaba por empezar, brillaba el sol y se iba corriendo. ¿Ve? Bueno, para él el culto debería de haber sido en la noche, por lo que veo. ¿Ve? Entonces se tuvo que buscar una iglesia, creo yo, ya no lo he visto nunca más, donde hicieran los cultos de noche, porque eso le convenía por cuestiones de su trabajo. Bueno, para que se distraigan un poco, yo sé que algunos están tensos. ¿Cómo es esto de que debe Dios manifestarse en un ser humano? Y algunos ya están ahí con sus, ¿cómo se llama? Con esto para azotarse, se están dando en la espalda porque no saben ni se están creyendo lo que están escuchando. ¿Ve? Y más de uno está en shock ahora mismo. ¿Ve? El más grande obstáculo que va a encontrar Dios para que ese gran misterio que estaba secreto y que Pablo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria,
el gran obstáculo o donde se pone las trabas es en la mente del hombre. Ahí se ponen las trabas. ¿Ve? Ahí está el temor. Como que yo era así, yo era así, y que esto que el otro. Hay un varoncito que yo tuve la oportunidad de bautizar. Este varoncito, un hombre pequeño, eh, pero la particularidad de este varón es que tú no sabes de dónde lo sacó Dios. Y ojalá Dios lo termine de sacar de ese mundo porque luego de ahí ya no lo he vuelto a ver. Él confesó creer en Dios, confesó que necesitaba de Dios. Yo lo llegué a bautizar. Era un hombre que tenía tatuajes por todos sus brazos y hasta en la cara. Entonces, él había salido del mundo de la delincuencia. Bueno, no, ojalá que haya salido del mundo de la delincuencia. Sí creo que había salido del mundo de la delincuencia porque se dedicaba últimamente, en aquellos entonces, a ser vigilante. Y vaya que vigilante. Entonces, si un delincuente lo miraba, bueno, se atemorizaba, ¿verdad? Porque con todos esos tatuajes que tenía en la cara y en los brazos, ¿quién no se va a atemorizar? Tenía un escorpión, no sé si lo sacó, eso no sé, un escorpión dibujado en su cara, en su rostro. En fin, lo bauticé, estuvo viniendo a la iglesia, escuchaba los mensajes, leía su Biblia, un hombrecito respetuoso, pero él tenía algo en su corazón que no lo dejaba quieto. Él pensaba que Dios no podía ser lo suficientemente misericordioso para perdonarle todo lo malo que él se había portado en este mundo. Tenía tantas cargas, de tantas vidas que quizás había arruinado. Él tenía muchas cargas. Y él pensaba que la misericordia de Dios, la sangre de Cristo no iba a ser la suficiente para lavar todas sus fechorías, todas sus maldades que había hecho en este mundo. Y no digo más porque muchos lo conocen y saben quién es, pero él tenía esa carga de que Dios no le iba a poder perdonar. Y entonces cuando él veía que Dios no le iba a poder perdonar, él de nuevo se lanzaba al vicio del beber, del tomar, y se perdía. Y luego de ahí, de en medio del vicio, él sentía que Dios lo estaba llamando otra vez, se recomponía, pero cada vez que se recomponía, él sentía que Dios era muy santo como para aceptar a un tremendo malhechor o a un tremendo hombre de mal vivir que tenía en sí sobre sus manos tanta sangre y tanta maldad. Entonces esa era su lucha constante. Estuvimos lidiando con él por un año y luego de ahí también desapareció. No sé si estará vivo, no sé si estará en los caminos del Señor, pero ese era su tormento. En su mente había una batalla. ¿Ve? Y así hay una batalla en la mente de todos los hombres. Si este hombrecito era de mal vivir y había hecho tantas fechorías, y según él hasta tenía sangre en sus manos, hay muchos allá afuera que sin haber hecho mucho, pero igual de pecadores que este, también sienten que no deberían de acercarse a Dios o no deberían de venir a una iglesia porque la volverían inmunda. Señores, no hay mejor forma de lavarse esos pecados que con el lavacro de la palabra. Claro está, con el lavacro de la palabra. Pero si te están lavando con agua bendita, o sea, con agua con sal, eso no es palabra, pues. La palabra de Dios viene y es como el cloro que quita todo pecado del hombre. Punto. Yo conozco a otro que cada rato renuncia de creer el mensaje y
y su mente está solamente llena de pensamientos lasciviosos, de pensamientos sodomitas, de pensamientos de homosexualidad y tanta cosa. Y esa es su lucha constante. Entonces su manera de huir de eso es cambiarse de iglesia. Y cada vez que vuelven nuevamente esos pensamientos lasciviosos de homosexualidad y tanta cosa, se cambia a otra iglesia. ¿Ve? ¿Dónde está la lucha en su mente? No le está creyendo a Dios para que tome control de su vida. Dios no tiene la preeminencia en su vida. Ese es el punto. ¿Ve? Así que todo está ahí en sus cabecitas. ¿Ya? Ahí está. Entonces las decisiones se toman en la mente, en sus cabezas, ¿ya? Ahí es donde Satanás se encuentra con usted, ¿ve? Y donde son tomadas las decisiones. Ahí está tu campo de batalla, ¿ve? Tu campo de batalla queda ahí mismito, ¿ve? En tu mente, donde todo comienza. Y la mente es la puerta del alma, o al alma, o mejor dicho, al espíritu. La mente de todos ustedes es la que se abre y acepta el espíritu o rechaza el espíritu. Su mente es la que se abre a eso, ¿ya? Tu mente es la que se abre a ciertas cosas o a algunos sentimientos o a algunas sensaciones, ¿ve? Pero eso nada tiene que ver con el plan de Dios. La mente de usted es lo que acepta o rechaza. Eso es lo que tienes que tener presente, ¿ya? No te vayas a desviar a otra cosa, ¿ya? El alma tiene un sentido y ese sentido es el que domine, ¿ya? Es la fe o la duda. O sea, tu alma va a ir hacia tu fe, donde tienes fe, o hacia donde están tus dudas. Tú estás dirigiendo, ¿ve? Eso es exacto, ¿ve? Y hay solo una avenida hacia él. Bueno, claro, sí, claro que sí. ¿Cuál es esa avenida? El libre albedrío moral, ¿ya? Ese es ante todo lo primero con lo que vamos a lidiar, ¿ya? Si estamos hablando de la mente, vamos al libre albedrío. El bien o el mal, el bien o el mal, ¿ya? Fe o duda. ¿Aceptas fe o aceptas la duda? Punto. Lo que usted desee poner en acción, ¿ve? Pero, escuchen, por esto, Satanás comenzó a obrar en la parte principal, para causar que el espíritu del hombre dudara la palabra de Dios. Así que en la mente está la batalla para lograr que el diablo te evite conocer la palabra de Dios. Dios comenzó en la parte principal, ¿sí? Para colocar su palabra en ese espíritu. ¿Ya? Ahí lo tienen. Así es como funciona. ¿Ve? Esto no es ciencia cristiana. Ustedes saben la ciencia cristiana cómo funciona, ¿no? O sea, la cientología y todas estas religiones basadas en el método científico, o mejor dicho, hoy por hoy, en psicología. Hoy día muchos, alrededor del mensaje he visto esto, que andan decretando, o andan diciendo pensamiento positivo, pensamiento positivo, pensamiento positivo. Escucha, escucha. El pensamiento positivo que debes de tener es la certeza de lo que dice la palabra de Dios, punto, ¿ya? Y luego de ahí confesar tu sanidad, confesar lo que es de Dios. Pero cuando es una realidad, eso es fe. Pero la ciencia cristiana, y hay muchos que están moviéndose en ese camino, dice que la mente domina la materia, ¿ya? Este movimiento era muy conocido y de mucha trascendencia, o sea, llegó a confundir a muchos allá en los 60, de los 50, 60. Pero actualmente
ya no tiene esa fuerza como tal, pero se ha metido en muchas iglesias esa idea, ¿ya? Que nuestra mente domina la materia. ¿Ve? La ciencia cristiana dice que la mente acepta la vida, que es la palabra de Dios, y de ella viene la vida. ¿Ve? Oh, perdón, estoy confundiendo esta otra anotación. Entonces, mira, no es ciencia cristiana, ¿ya? Con la mente dominando la materia. Lo que realmente sucede es que la mente acepta la vida, ¿ya? Esto, como debe de ser, tu mente tiene que aceptar la vida, o sea, la palabra, y de la palabra viene la vida, ¿ya? Tu mente tiene que aceptar la palabra, que es la vida, ¿ya? Así es como funciona, ¿ve? No son tus pensamientos lo que lo hacen. O sea, la ciencia cristiana viene y dice, piénsalo y sucederá. No. Lo que va a hacer que suceda es tú recibiendo la vida. Recién cuando recibes la vida, que es la palabra de Dios, sucede. Pues Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sea esto y fue eso. Tus pensamientos no lo van a hacer. Y hay muchos como tontos. No, que vamos a pensar en esto. Y piensan en un televisor, en un PlayStation. Piensan en cosas tontas, ¿ah? Y piensan en eso, en un millón de dólares y cosas así. Piensan en los números de la loto que van a jugar el fin de semana. Sí, veo más de uno que hace eso. Y así, eso es ciencia cristiana. Eso es, ahora le llaman el poder de la atracción, ¿no? Así es. Esa es la ley de la atracción. Entonces, ponen dinero ahí, lo graban en sus mentes y están pensando en eso. Tú estás atrayendo el dinero. Muchos católicos y muchos cristianos lo hacen así. No. La verdadera forma como funciona todo esto es que la mente acepta la vida, que es la palabra de Dios, y de la palabra de Dios viene la vida. ¿Ves? Entonces no son tus pensamientos los que hacen el trabajo, sino la palabra de Dios traída por el conducto del pensamiento. Así es. ¿Ven? ¿Lo están captando? No es tu pensamiento, como lo enseña la ciencia cristiana, la mente dominando la materia. No es eso. No lo es. Es tu mente la que acepta, ¿ve? ¿Sí? Tu mente la que capta la visión, ¿ve? Pero ¿qué es lo que controla tu mente? Bueno, el espíritu, ¿ya? Y entonces tu espíritu capta la palabra de Dios y esta es la que contiene la vida. O sea, la palabra de Dios. Trae la vida ¿a dónde? A ti, pues, a tu ser, a ustedes, ¿ve? Cuando eso sucede, cuando la vida baja por ese conducto, entrando en usted, la palabra de Dios se manifiesta en usted. Y entonces ahí viene Jesús y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, o sea, luego, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Ahí funciona, pues, ¿ve? Si la palabra de Dios permanece en vosotros, o sea, se hace carne. Entonces, luego, ¿qué pasa con esto? Desde el corazón, ¿ya? Lo cual es nuestra alma, ¿ya? Desde dentro del corazón, desde el centro del corazón, o sea, nuestra alma, ¿qué cosa sale? Bueno, la palabra de Dios sale alimentando todos nuestros conductos. ¿Ve? El problema es que muchos de nosotros nos encontramos ahí por dentro con muchas dudas, tratando de aceptar lo que está allá afuera. ¿Ve? Usted tiene que ponerle fin a eso y venir por el conducto de la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces eso sale por su propia cuenta.
¿Ve? En automático. Cuando tú vienes por el conducto de la palabra de Dios, se van las dudas y todas esas alimañas que estaban perturbando tu ser. ¿Ve? Eso es lo que hay por dentro y eso es lo que cuenta lo de adentro. O sea, Dios tiene que llegar a hacerse uno en tu vida. Él tiene que llegar a ser quien tiene la preeminencia y entonces va a ser Él manifestándose a través de cada uno de ustedes. ¿Ve? Recuerden, no estamos viniendo a un día de campo. No estamos viniendo a un día de campo. Muchos piensan que esto es un picnic o que es un momento de esparcimiento, cuando eso está más lejos de la realidad. Estamos en un campo de batalla, ¿ve? Para pelear por cada pulgada del camino. Dios nos dé valor y podamos ser fortalecidos. ¿Ya? Bueno, pues hoy día nos quedamos ahí. Yo sé que se han gozado y sé que Dios nos ha ayudado y nos seguirá dando impulso para todo lo que queda por hacer en adelante. Ya sabes, si quieres escribir, si quieres contactarte con nosotros, nuestro sitio web es www.palabrahablada.com. Hay una sección que se llama Contáctenos y desde ahí me puedes escribir tus preguntas, tus inquietudes o lo que sea concerniente a lo que hayamos enseñado a través de este programa radial. Al mismo tiempo te invitamos a poder ayudarnos. Yo sé que lo quieres hacer, no has tenido la oportunidad hasta ahora, pero te digo que es fácil. Entra a www.palabrahablada.com y ve a la sección donde dice donaciones, donación, y ahí puedes depositar tus diezmos, tus ofrendas o lo que el Señor ponga en tu corazón. Recuerden, no hay límite. Dios te bendiga, Dios te guarde y te siga manteniendo a salvo en medio de todo este tema de pandemia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros entre tanto? Tú lee tu Biblia, estudia todo lo que te acabamos de enseñar, repasa todo y gózate. Y nosotros vamos a seguir estudiando más y más y seguir trayendo mensajes que te hagan crecer y te hagan estar cada día más cerca de estar frente a frente con el Señor, con un rostro como el de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos en contacto. Oremos los unos por los otros. Shalom.